Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy bien, en esta ocasión Carlos 1302 tiene a bien patrocinar esta reacción en la que, bueno, vamos a tener pues a unas chicas guitarristas en el festival Noun Young, Japan World Guitar Girls de 2019 y concretamente los integrantes que vamos a tener, además la vamos a poder ver de izquierda a derecha, serían las siguientes: Yashiro, ex Mary's Blood; Marin Miyazawa, ex Lovendor; Saki, ex Nemófila, ex Mary's Blood, bueno, que ahora la hemos visto en solitario; Sakura Yoshida, de Hagane; Ayumi, de Bright Air; y bueno, también tenemos como músicos de apoyo a Azu, al bajo de Cintia, a Yano también de Cintia con los teclados, y a Tamu Murata de Nemófila como batería. Así que bueno, pues todo un espectáculo. Gracias Carlos 1302 por patrocinar la reacción. Y ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones, y vamos allá con este festival y estas guitarristas que son todo un espectáculo. Bueno, lo primero que noto es, creo que por alguna razón no se terminan de escuchar bien. Eh, no sé si es una sensación mía o podéis corroborar esto. Y el sonido, bueno, el sonido no es el ideal, pero sí es un sonido de festival. Al aire libre y demás, siempre es mejorable, pero bueno, se puede disfrutar de lo que son los diferentes solos, y veo que la tónica va a ser cambiar constantemente de canción, hacer un refrito. Pues poco a poco hemos visto que hemos pasado de una ahora a loudness, así que bueno, vamos a hacer esa especie de popurrí, ¿no? Para que tengamos un poquito de todo y todas las guitarristas tengan su momentito de gloria.
Bueno, aquí se puede ver pues muy claramente los diferentes estilos que tienen cada una de tocar, ¿no? Por un lado, pues aquí es muy agresiva, muy puntillosa con lo que son las velocidades con las que tocan. Es una guitarrista bastante limpia que bueno, pues tiene mucho mordiente, ¿no? Sus solos. Después hemos visto algo así más en otra línea, más combinando con tapping y demás. Y después hemos visto, creo que es la guitarrista de Hagane, que, bueno, se ha dedicado pues a hacer un poquito escalas, ¿no? Escalas para un poquito complementar lo que han hecho las otras dos compañeras. Muy bien en general porque son tres demostraciones distintas de cosas que se pueden hacer a lo largo de un solo. Y claro, la, la dificultad que tienes es que tienes que tener momentitos muy cortos a la hora de demostrar habilidades y claro, muchas veces algunas les cunde más que a otras, ¿no? Que necesitan a lo mejor más tiempo para desarrollar un solo o para demostrar sus diferentes habilidades, ¿no? El solo anterior ha sido muy melodioso, esa PRS suena genial, las PRS suenan de escándalo. Ha sido jugando mucho con terceras y es decir, haciendo muy buen uso de las escalas, pero sobre todo muy melodioso, muy enriquecedor, muy para dejarte llevar, ¿no? Y atraparte por su música y que te traslade hacia donde ella quiera. Y sin embargo, ahora vamos a entrar, digamos, en otro tipo de solo, más rockero, ¿no? Más a la vieja escuela. Ahora vamos a ver los distintos tipos de estilo. La siguiente guitarra creo que es una PRS. Uy, una ESP y la que vemos en pantalla es una PRS. Bueno, por la pala tengo mis dudas, ¿eh? Ahora mismo no sabría decirte si es una SP, porque esa pala tan aguda puede ser incluso de una Jackson. Así que bueno, vamos a darle de nuevo. Bueno, ahí hemos visto, por ejemplo, a la guitarrista de Hagane, a Sakura, pues hacer mucho palmute, es decir, de estar muteando, de estar absorbiendo el sonido, de estar un poquito tapando con la palma, es un efecto, y, y solamente lo destapa en momentos concretos para darle ese acento, esa sonoridad que ella quiere a las notas, y bueno, es muy interesante, ¿no? Es una técnica también que a mí me gusta mucho también personalmente.
Bueno, de todas las guitarristas, a la que veo más disfrutar, la que veo más cómoda y más, no sé si decir protagónica, pero la que está llevando el peso, no sé si a propósito o que le ha sido natural el hacerlo así, es a Saki, ¿no? Vemos como que Saki está en su salsa. Lo que veo que tienen muy medidos es los tiempos de participación de cada una, es decir, no están, digamos, invadiendo el terreno de la compañera, sino saben muy bien cuál es su parcela, se ciñen a ella y tratan de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, pero en definitiva yo creo que están respetándose bastante unas a otras. Uh, Aquí ha pasado algo. Aquí alguien se ha ido de ritmo. Aquí alguien se ha ido de ritmo. Notadlo porque y yo diría que la que estaba bien en su tono y todo era Sakura de Hagane. Así que, pero bueno, a veces estas cosas pasan en directo. Vamos a escucharlo. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Escuchadlo porque la disonancia es clarísima. No sé si es porque no se escuchaba bien, por lo que fuera, pero bueno, pues a veces estas cosas pasan, ¿no?
Solamente se equivoca el que se atreve a tocar en directo. Así que, bueno, pero en general le ha ido bien en el resto de canciones. Así que nada, no pasa nada. Esto, por ejemplo, está mucho mejor armonizado. Se ve que aquí han buscado la manera de conjuntarse mucho mejor. Lo dicho, es que también es muy complicado conjuntar a tantas guitarristas a la vez, ¿no? Pero, jolines, es que cuando toca, por ejemplo, Saki se le ve realmente cómoda. Cuando toca Suzuka se le ve realmente cómoda. Entonces, y a las demás un poquito menos. En general, vamos.
Bueno, fantástico, se lo han pasado genial, que es de lo que se trata el público también. Y bueno, aunque el sonido no ha sido el mejor del mundo, porque es un recinto al aire libre, y bueno, que tiene sus dificultades técnicas a la hora de ecualizar, y teniendo en cuenta ese pequeño fallo de que se ha ido de tono en las guitarras, y quitando eso, pues todo bastante bien. Pero lo vuelvo a recalcar, yo creo que la que aquí ha salido ganando ha sido Saki. Y en segundo lugar, pues Suzuka, creo yo. Sakura, perdón, Sakura, de Hagane. Sakura y Saki han estado realmente cómodas y disfrutando, las otras también, pero han sufrido un poquito más, en mi opinión. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os ha gustado, darle a clic, a me gusta, pues ya sabéis, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a pasar por la pantalla. En el nivel uno tenéis reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 reacciones extras. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como la que nos ha traído Carlos 1302. Carlos 1302, gracias de nuevo por traernos aquí a estas guitarristas, que bueno, siempre es un placer, ¿no? Ver lo mejor de Japón aquí cada año reunido y ver los nuevos talentos también. Me acuerdo cuando enseñó el que estaba una muy jovencita Lisa X. Y, y bueno, para haceros miembros del canal o los Patreon, los enlaces están abajo. Y bueno, pues si veis una reacción y os salta la publicidad, pues por favor, si la podéis ver, pues nos ayuda mucho. Gracias de corazón y nos vemos muy pronto en la siguiente reacción. Adiós.